Hola a todos y bienvenidos a Triálogos, la tertulia sin tertulianos. Esperamos que disfrutéis de este episodio. Buenos días, buenas noches, buenas tardes y bienvenidos a otro episodio de Triálogos, la tertulia sin tertulianos. En el capítulo de hoy vamos a resolver de una vez y para siempre la cuestión del control de la información por parte de los estados, la libertad de prensa y cómo esta ha sido sometida al escrutinio de los diferentes poderes en todos los tiempos. Aprovechamos la percha reciente de la creación de una comisión por parte del gobierno español, que como todos sabemos, si de algo carece es de comisiones que rellenar con cuenta a los presupuestos. Y esta comisión se va a dedicar a protegernos de la información falsa, que por supuesto como ciudadanos no somos capaces de diferenciar por nosotros mismos, y necesitamos que haya una comisión que supervise la totalidad de la información universal y castigue a los que digan algo que no se ajuste a lo que este gobierno considera como lo cierto. Recomendamos vivamente también que todo el mundo corra a la librería a comprar el último libro de Irene Lozano, que se llama Son molinos no gigantes, en el que da la casualidad de que una persona del gobierno ya ha tratado este tema en un libro, explicándonos por qué necesitamos que nos digan lo que es verdad y lo que es mentira y perseguir a los que digan algo que es mentira. Supuestamente la teoría del gobierno se basa en los problemas que ha habido para la seguridad en las elecciones, en los procesos de Estados Unidos en el 16 y del Brexit, por lo cual los votantes eligieron mal y fue porque fueron intoxicados por información malintencionada, porque si no, de lo contrario, habrían elegido lo correcto, que como todos sabemos no ocurrió, y ahora parece que sí ha ocurrido en 2020. De todas formas, sobre todo esto, José Carlos, cámara desde Bogotá, se lo ha preparado a fondo y nos va a hacer una introducción mucho más extensa. ¿Cómo estás, José Carlos? Hola, buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, compañeros y queridos oyentes en número cada vez superior. Vamos a exponer nuestra integridad física, si es necesario, para revelar lo que nadie ha dicho nunca sobre la libertad y eso. Voy a presentar el asunto con una pequeña reflexión, un título que sería Ciudadanos menores de edad, y una reflexión en torno a la palabra libertad y el grado de responsabilidad y madurez que conlleva, en tanto que imponer restricciones implica que el gobierno intervenga ante la incapacidad del pueblo de lidiar con problemas básicos, dando a los ciudadanos la condición de adolescentes. Para ello, tenemos que retrotraernos a la historia y conocer cuáles son los orígenes de todos estos términos, y como algo estrechamente ligado a la democracia y la libertad de expresión, la invención por parte de los griegos de eso.
Si la democracia supone que todos los ciudadanos son por igual sujetos de derechos y deberes, el concepto de libertad de expresión era algo diferente del nuestro, mucho más restringido, que se denominaba parresía y significa la posibilidad de decirlo todo. Es un derecho que tenían los actores cómicos de burlarse de todo cuanto quisieran durante los festivales de comedias que se celebraban una vez al año y aprovechaban los comediógrafos para hacer atrevidas denuncias contra políticos atenienses a los que acusaban de corruptos y depravados. Nada de diferente hasta ahora. La conquista de las libertades civiles también fue un largo y difícil camino en el que la voz de la inteligencia correspondía a los poetas y filósofos, y la primera limitación, la primera manifestación de eso tuvo lugar en la Constitución de Licurgo, por el que se convirtió Esparta en un estado militar. Por lo tanto, era necesario mantener a la población alejada de toda influencia externa, lo cual se materializaba prohibiendo a la población viajes al exterior y también limitando la presencia de poetas y filósofos que podían contaminar con sus ideas a los habitantes de Esparta. Es el caso más célebre el juicio y condena de Sócrates. En un régimen tolerante parece que el filósofo fue demasiado lejos. Así lo recoge la defensa de Sócrates, es el texto de Platón en el que explica que en un oráculo Apolo había declarado que el hombre más sabio de Atenas era Sócrates, el cual, convencido de su ignorancia e intrigado por la palabra de Dios, quiso confirmarlo por sí mismo. Por ello, entrevistó a los especialistas más conocidos de la ciudad para que demostraran cuánto dominaban su oficio. Conversó con un juez esperando que le explicara en qué consiste la justicia, hizo lo mismo con un general esperando que supiera explicarle lo que es el valor, y también lo hizo con un artista esperando que le revelara el sentido de la belleza. Sócrates, defraudado, comprobó que ninguno de ellos sabía nada, ni mucho menos dominaba su oficio. Entonces propuso que la ciudad, más bien, que antes que condenarlo, debería premiarlo, ¿no? Por demostrar que incluso los más ilustres ciudadanos eran una panda de ignorantes. Esto lo condenó a muerte. Si vamos más adelante, en la era moderna, teniendo en cuenta que la libertad de expresión tiene una doble naturaleza como derecho subjetivo y garantía institucional para una opinión pública libre, sin la cual no habría democracia, hemos de acudir a las tres principales referencias que son Inglaterra, Francia y Estados Unidos. Son modelos diferentes, puesto que, como sabemos, Inglaterra tiene una visión más pragmática, en tanto que Francia y Estados Unidos fundamentan esta libertad de expresión en el racionalismo y en el pensamiento ilustrado. Así pues, si vamos a Inglaterra, la Declaración de Derechos de 1689 afirma que la libertad de palabra y los debates y procedimientos en el Parlamento no deben impedirse por parte de ningún tribunal fuera del Parlamento. A continuación llegó la imprenta, que es otro episodio importante en la historia de la libertad de expresión, y en primer momento se impuso eso. Nos encontramos con John Milton como primer personaje que lucha contra eso y pelea a favor de la libertad de expresión. Para ellos, él se basa en el libre intercambio de ideas y opiniones como requisito para el progreso del conocimiento y la búsqueda de la verdad. Esto significa que las ideas deben fluir libremente. En ese sentido, la libertad de pensamiento, la difusión de opiniones sin criterios restrictivos o control previo ayuda a alcanzar la verdad, por lo que la imposición de límites al libre tráfico de ideas convierte al individuo en un menor de edad en la medida en que se le niega la capacidad racional para decidir. También John Locke se manifestó contra el posible control previo de las publicaciones, basándose en razones más pragmáticas, pues si lo que se persigue es con el control el perseguir el peligro, evitar el peligro que supone la extensión de ideas contrarias al dogmatismo, ello también conlleva que debamos controlar cualquier actuación que lleva a cabo el ser humano.
Por su parte, ya llegando a la Ilustración, en Francia hay una ala radical representada por Diderot, d'Holbach y Condorcet que apoyaban la idea de ilustrar a toda la sociedad sin límites a la libertad de expresión, en tanto que el ala moderada, representada por Voltaire y Federico el Grande, sostenía que el público en general no podía ni debía ser ilustrado, por lo que se proponía una política a dos niveles de eso, abierta para los especialistas y restrictiva para el ciudadano común. Llegamos a Estados Unidos, donde Jefferson, máximo defensor de las libertades de pensamiento y expresión y muy singularmente de la de prensa, señala que los periódicos eran el mejor instrumento de libertad de expresión. La opinión del pueblo es capital para mantener bajo vigilancia a los gobiernos, orientarlos o censurarlos, y dicha opinión no puede formarse si no existe una libertad de prensa, gracias a la cual el pueblo se ilustra y se dota de información precisa para corregir las desviaciones y errores de los gobernantes. Volviendo a Inglaterra, John Stuart Mill trata sobre esta cuestión partiendo de una idea básica que es la falibilidad de las ideas, pues señala no existen las verdades absolutas y lo que hoy tenemos por cierto mañana puede dejar de serlo, o viceversa. Esto conlleva que no puede reducirse al silencio ninguna opinión ni idea por más desacertada que nos parezca. Por tanto, al limitar el derecho a exposición pública de las opiniones de cada cual, estaríamos negando el derecho de los demás a conocerla y poderla contrastar con sus propias ideas. En definitiva, es un recorrido histórico muy breve y saltándonos muchísimas etapas para encuadrar lo que es el derecho a la libertad de expresión que se manifiesta a través de una participación activa y pacífica de la sociedad en las instituciones democráticas, lo que permite mejorar la condición de todos. Bueno, si vamos al mundo latinoamericano, donde también hay muchísima literatura referida a este asunto, ya sería salirnos un poquito del tema, pero bueno, también me parece interesante este último dato, que es el derecho a la verdad, por el que las familias podían conocer la suerte de sus seres queridos derivados de la obligación que tienen los estados de brindar a las víctimas o familiares un recurso contra violaciones de sus derechos. Es una manifestación adicional que quería hacer y que no quería que quedara fuera. Dicho esto, os cedo la palabra a todos los demás que también tenéis derecho a participar. Sí, vamos a abrir ya el debate para atornillar la cuestión y saludamos a nuestros camaradas desde Londres. Pablo Dopico, buenas. Buenas tardes a todos, espero que estéis bien y encantado de estar con vosotros y que nos escuchéis como otro fin de semana más. Y en Madrid está Gonzalo G. Carrascal. Buenas tardes, camaradas y ciudadanos. ¿Qué tal estamos? Espero que podamos entrañar más este concepto. Muchas gracias. Y también en Madrid tenemos a Juan Elías. Buenas. Saludos a todos, camaradas y enemigos comunes, todos de eso. Y yo mismo, Miguel Pérez de Lema, también en Madrid, dispuesto a comentar el asunto. ¿Quién quiere empezar apostillando algo de lo que ha dicho José Carlos? Yo sí, parece bien. Empiezo. Bueno, lo primero, felicitar a José Carlos por esa brillante introducción breve pero intensa que nos ha hecho repasando ciertas ideas y digamos hitos en la historia de la libertad de expresión y de lo que ha ido pasando con eso a lo largo de la historia. Y precisamente el título que le ha dado a esta presentación me parece muy apropiado, ya que sí, podemos hablar o deberíamos hablar de ciudadanos menores de edad cuando un Estado, un gobierno o cualquier institución, porque aquí también se puede incluir a instituciones, organizaciones supranacionales como la Unión Europea, cuando cualquiera de estas instituciones consideran que es necesario guiar el entendimiento y
y lo que el ciudadano debe tomar como verdadero o como falso, pues efectivamente nos encontramos ante un paternalismo que luego viene la gran pregunta, que es hasta qué punto o está en alguna medida justificado este paternalismo. En este caso me gustaría traer a colación precisamente esta expresión de ciudadanos menores de edad, porque es la misma que utiliza Kant cuando habla, y cito textualmente, que la minoría de edad significa la incapacidad de servirse de su propio entendimiento sin la guía de otro. Uno mismo, y remato, uno mismo es culpable de esta minoría de edad cuando la causa de ella no reside en la carencia de entendimiento, sino en la falta de decisión y valor para servirse por sí mismo de él sin la guía de otro. Es decir, la minoría de edad, también aplicada a la desinformación, también aplicada a lo que podemos tomar como verdadero o no, también aplicada a eso, supone, por un lado, un paternalismo de aquellas instituciones que la monopolizan, pero también para poder salir de esa minoría de edad hace falta ciudadanos comprometidos con la verdad. Y me parece muy importante remarcar eso por cómo Kant en sí mismo también lo señala. La minoría de edad no solamente consiste en dar la libertad, que yo creo que es necesaria más que nunca y hace falta defenderla, sino también en que el ciudadano esté personalmente comprometido con alcanzar esa mayoría de edad o con mantenerse en esa mayoría de edad y no caer en la necesidad de ser guiado por el otro. No obstante, creo que en la situación actual y después de una trayectoria en la que la Ilustración ha marcado nuestro pensamiento y nuestro desarrollo como seres humanos desde hace 300 años, es difícil argumentar que no estamos ya, la mayoría de nosotros, en esa mayoría de edad. Por tanto, nos siguen tratando como ciudadanos menores de edad. Hasta aquí os dejo paso a vosotros, que ya he hablado demasiado. Bueno, hay un término o una frase, creo que de Rosa de Luxemburgo, que decía: jamás escuchas tus cadenas hasta que no empiezas a moverte. Con ello quiere decir que la conciencia en muchos aspectos requiere previamente de una disposición del individuo por intentar realmente adquirir una experiencia personal de un pensamiento y una reflexión que en muchos aspectos no solamente la sociedad no te fomenta o no tiende a realmente a inducir en el pensamiento crítico de las personas, sino que institucionalmente tampoco se articula de un modo que pretenda promoverlo, puesto que para bien o para mal los regímenes tal y como están consolidados en cualquier ámbito, ya sean tiranías o ya sean democracias, se asientan sobre una consolidación básica de un relato, y sobre ese relato lo que se pretende precisamente es evitar que haya mentalidades que puedan poner el símbolo de interrogación al final de cualquier tipo de aseveración que venga dada. A partir de ese punto, realmente la grandísima, yo creo que fortuna o el máximo lujo que podemos llegar a contemplar es realmente que esa ola de ilustración que bien comentas se inició hace 200 años, no perezca realmente ahogado en el marasmo de una monolítica estructura de pensamiento que todo régimen no hace sino consolidar, puesto que al final todo régimen se asienta sobre un principio del control de un estado de opinión, ya sea porque garantiza su apaciguamiento, ya sea porque garantiza la elección adecuada para los propósitos definidos de una estructura económica y política que son los responsables de garantizar la continuidad y la estabilidad del régimen en cuestión que sea. Por tanto, casi podríamos hablar de que el adocenamiento va asociado a un principio de seguridad del Estado en sí mismo, y eso
por tanto, no más que una dinámica necesaria para garantizar que cualquier tipo de sociedad precisa sea posible llevarse adelante. Me acuerdo de la lectura de un gran anarquista del pensamiento estadounidense que es Henry David Thoreau. Recuerdo que había, no recuerdo concretamente el comentarista de su libro Walden, recuerdo de la editorial Cátedra, que iniciaba lo que era el análisis preliminar de la obra. No, ya te digo, o sea, la extracción de la frase no recuerdo de quién era concretamente, pero recuerdo eso de Henry David Thoreau es un pensamiento marginal, un pensamiento enormemente profundo, pero a la postre hemos de ser absolutamente consecuentes. No podríamos tener una sociedad si todos sus integrantes, si todos sus componentes fuesen Henry David Thoreau. Por desgracia, hemos de consolidar un elemento claro. La aplicación de eso en el relato de una sociedad se evidencia casi como hasta un elemento imprescindible para conseguir que ésta sea. Pues a mí, si me permitís que ponga un toque optimista, José Carlos ha empezado con una introducción del mundo griego en el que ha hecho referencia al carnaval. En el carnaval se puede decir lo que quieras. Yo creo que ese carnaval ha ido evolucionando, pero siempre viajando con la historia de los hombres, y siempre hemos tenido nuestros carnavales. Por mucho que el Estado utilice eso para manipular políticamente, para romper la espina dorsal de la sociedad, para mantenernos como niños, que habéis estado diciendo también, creo que tenemos nuestros carnavales, creo que hay nuestros espacios, seguimos teniendo todos nuestros espacios de libertad, nuestras pequeñas cofradías en las que siempre diremos lo que nos dé la gana, y donde el poder de la manipulación y la propaganda no ha llegado ni llegará a entrar. En 1984 de Orwell, a mí me parece que es una distopía horrible, no por los ejércitos totalitarios, no por las cámaras, no por todo eso, que de hecho eso no es ciencia ficción, eso lo hemos visto en la historia reciente de la humanidad. Es una distopía, 1984 es una distopía horrible porque consigue romper las esferas de privacidad y manipular no solo las opiniones que damos cuando nos sentimos vigilando, sino se mete en la mente, vence el gran hermano cuando se mete en la libertad interna de los individuos. Creo que eso todavía no ha pasado y confío en que no pase. Sin embargo, fíjate, hablas de 1984 y cómo se mete en la mente. Es que nada se mete más en la mente en lo humano que el lenguaje. Y precisamente todo régimen se basa sobre el asentamiento de la conquista de un lenguaje, de una retórica que establezca precisamente los márgenes de ese pensamiento. Por tanto, realmente es muy difícil pensar que haya posibilidad de articular un régimen, sea cual fuere, vuelvo a decir, sea cual fuere, que no se base sobre un principio necesario de una consolidación de un lenguaje y, por tanto, de una regulación o incluso, si quieres, una autoimposición de un eso a cada uno de los integrantes, no de una forma necesariamente explícita, sino incluso de una manera implícita, es decir, mediante una educación que lo que pretende es justamente erradicar y barrer cualquier principio de generación de terminologías que puedan poner en riesgo precisamente el relato único sobre el cual el régimen se asiente, y por tanto hacen de eso necesariamente una dinámica usual para consolidarlo. Pues a mí, sí. Claro. Bueno, que el lenguaje es cárcel, pero también libera. Con el lenguaje nos manipulan, pero también aprendemos a ser libres. Yo quería comentar algo sobre lo que ha dicho Gonzalo, que me parece un poco malicioso y no deberíamos pasar por alto. Y es que, por supuesto, que cualquier forma de organización, por básica que sea, tiene que tener
unos códigos elementales para organizarse, y ahí intervienen las prohibiciones. Básicamente la organización consiste en prohibir cosas. De ahí a igualar una tiranía a una democracia, pues es peligroso, porque justamente consiste en lo contrario. La tiranía es la represión sistemática de cualquier desviación, como llamaban en Cuba, diversionismo ideológico, y en cambio la democracia debería al menos ser lo contrario. La democracia se protege porque existe la libertad de proponer cada uno su relato y que el consumidor elija. Si lo igualamos por abajo y todo da igual, pues entonces lo que le estamos haciendo es un favor a los tiranos. No, yo no equiparo los regímenes, pero sí lo que equiparo son las dinámicas que llevan a poder estabilizar unos u otros, en el sentido de que a la postre cualquier tipo de estructura, como bien has dicho, se basa precisamente en la delimitación de unos espacios de pensamiento. Y sobre ese hecho, que el ejercicio de esa delimitación sea más o menos laxa, no evita el hecho de caer en la certeza de que esa imposición es dada. Y en la medida en que es dada, es un recurso empleado igualmente por un tipo de régimen que por otro. Bueno, ya, eso nos vuelve a la casilla de salida. La palabra igualmente, cuando estás enfrentando la tiranía a la democracia, a mí no me cabe, pero bueno, son dos maneras de verlo que están bien. José Carlos, creo que tiene apagado el micrófono. Sí, eso es algo que ocurre dentro de nuestra Constitución y ha sido objeto de debate en cuanto a la pertinencia de los partidos políticos contrarios a la democracia. Digamos que lo que consagra nuestra Constitución española es ese principio según el cual incluso los partidos que son contrarios al sistema tienen derecho a estar representados y participar, e incluso activamente hacer por destruir el sistema como expresión sublime de la propia democracia. No sé si me explico. Bueno, eso es casi incluso llevar al punto paradoxal de la concepción de yo estoy dispuesto a permitir a luchar porque la palabra de mi enemigo puede llegar a ser escuchada. Bueno, eso es una apuesta ética. Quiero decir, forma parte de cuáles sean los márgenes que se impongan para definir cuál es el espacio del debate público. Eso no significa ni que sea una opción mejor ni peor. Cada uno podrá tener una opinión particular en términos de si eso se considera una opción de grandeza de un sistema social o, por el contrario, un debilitamiento del mismo. Y, por tanto, en función de cuál sea el criterio que se tome, la respuesta y, por tanto, la naturaleza de la sociedad que tú obtengas será completamente distinta. Eso es, creo que estoy relativamente de acuerdo con lo que comenta Gonzalo, pero sin embargo eso no quita que siga habiendo algo legítimo e importante, lo que hablaba José Carlos a la hora de, bueno, no sé, a la hora de centrar ya un poco el debate en la situación de la libertad de expresión, pero también la libertad política en nuestro país. No es la Constitución, como bien dice José Carlos, se refiere a esa posibilidad de legalidad de aquellos partidos que van incluso en contra del sistema, y cuando hemos encontrado partidos ilegalizados no ha sido por lo que planteaban, sino por sus vínculos con organizaciones criminales, terroristas, etc. Así que, de alguna manera, cuando desde algunos círculos se propone que ciertos partidos o ciertas ideologías deberían ser reprimidas o deberían ser, digamos, prohibidas o no deberían tener representación, sea en el espectro de la derecha, en el espectro de la izquierda o en el espectro nacionalista, al final es un ataque a la libertad de expresión
que engloba un ataque a la libertad de expresión tan grande como un intento de controlar los medios de comunicación, entre otras cosas, porque la libertad de expresión, o tal cual la veo yo, concierne mucho más allá de lo que tú puedas expresar verbalmente. También concierne cómo deseas tú o quién deseas que te represente, cuál consideras que son las ideas que realmente expresan lo que con lo que tú te identificas. Así que igual que criticamos con toda la razón cualquier intento o mínimo intento de apoderarse, controlar, estar detrás de los medios de comunicación o las plataformas de difusión de la información, cualquier intento de plantear eso, creo que es igualmente terrible, igualmente criticable plantear cualquier noción de control o de legitimación o deslegitimación de partidos o instituciones concretas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso no tiene que ver con la ilegalidad de determinados partidos políticos. La libertad se aplica en un contexto determinado sobre unos acuerdos previos determinados, y que haya países, y estoy pensando en Alemania, en la que la libertad se fundamenta en la Constitución, y si tú no estás con la Constitución no tienes derecho a formar parte de la vida pública, porque en consecuencia eres contrario a la libertad común, no, me parece legítimo y bien. O sea, decir, no creo que eso tenga nada que ver con la censura a priori o a posteriori, la aplicación de eso a priori o a posteriori en los medios de comunicación. Sin embargo, yo creo que hay un margen para pensar realmente en eso de una forma implícita en todo cuanto hay. Quiero decir, el problema es cuál es el límite de lo decible, cuál es el límite de lo pensable, y por tanto a partir de ahí, cuál es el límite de lo planteable y de lo realizable. Al final, cualquier tipo de decisión que se tome o cualquier tipo de digamos que apuesta ética en ese sentido, que conlleve la conformación de un agregado social gobernado por esas restricciones impuestas por eso, no deja de ser más que la resulta necesaria de una determinada, concepción de cuáles son los márgenes, por tanto, de lo decible, pensable y realizable. Y, por tanto, eso es algo que uno tiene que asumir como parte de todo cuanto uno hace y dice, porque una vez que uno dice o escucha algo dicho, todo cuanto se queda fuera de lo dicho y pensado, no quiere decir que no pueda decirse ni pensarse. Significa sencillamente que no forma parte del relato que configura la realidad que uno vive. Y a partir de ese punto, cualquier cosa que salga de esa línea de relato es ajena a la realidad social que uno vive y por tanto extraña a los demás del mismo modo. ¿En qué medida uno, por decir algo que se salga fuera del margen del relato, realmente significa que está ejerciendo un acto de libertad? Pues ahí tendríamos que plantearnos si el ejercicio de un acto de libertad saliendo fuera de los márgenes de un relato supone realmente una decisión y una acción edificante en términos sociales de bienestar, o por el contrario, esa decisión individual de decir algo que contradice un relato no es más que contrariar o ir en contra del bienestar común de una sociedad. Por tanto, vuelvo a decir, o sea, da igual que estemos hablando de qué tipo de régimen o cualquier tipo de institución. Al final, cualquier institución no es más que un consolidador y un habilitador de un relato que no hace más que consolidar una manera concreta sobre la cual se dice, se piensa y se hace. Y fuera de esos márgenes, esa institución sencillamente no tiene nada que decir. Y por tanto, tú, fuera de esa institución, no eres más que un individuo alejado y, por tanto, desconectado del entorno que esa institución estabiliza. Pues siguiendo con esta idea de quién es quién y quién hace qué en cuanto a las instituciones,
La democracia necesita que se verifique, una palabra que se ha puesto de moda de manera incorrecta, porque los supuestos verificadores oficiales todos hemos visto que no son más que encargados del gobierno para que se imponga su versión sobre la realidad. Como decía, la democracia están muy claras las atribuciones de cada institución y es la prensa y en última instancia cada ciudadano quien ejerce el control sobre la verdad, en particular sobre la verdad del gobierno. Lo que tenemos entre manos es un gobierno supuestamente también amparado por una tendencia europea que no solo no acepta el control de su verdad por parte de la prensa y de los ciudadanos, sino que es él el que va a pasar a controlar la verdad que emiten los demás. Y de eso trata todo este asunto, como en mi opinión, esto es una opinión personal, estamos viendo cómo se está descomponiendo la democracia para favorecer la identificación de los gobiernos con el Estado con la seguridad y tomar medidas que acaben con la libertad de los individuos y que nos lleva a un mundo distópico en el que todo va encajando y vamos viendo cosas que creíamos que nunca veríamos y te van a decir a qué hora puedes entrar, salir, qué tienes que ver, qué está prohibido comer, en fin, todo eso me parece que haríamos mal si no uniéramos los puntos y viéramos que en mi opinión está conectado. Sin duda, la conexión, incluso yo iría más lejos, obviamente, los medios de comunicación no establecen ni consolidan solamente la verdad de un gobierno, eso obviamente en el corto plazo o en términos particulares, por supuesto, y eso no hace más que formar parte de lo que son las dinámicas, digamos, beligerantes entre, bueno, la apariencia de beligerancia entre partidos en los modos usuales como está consolidado a día de hoy el espacio público. Yo creo más bien lo que hace es consolidar la verdad de un sistema. Y en la medida en la que haces consolidar la verdad de un sistema, lo que hace es desplegar sencillamente una red de imagen sobre la cual todo cuanto es decir, lo que somos, cómo nos comportamos, cómo nos identificamos, cómo nos reconocemos, viene completamente cerrado. Es un armazón que establece precisamente todos los márgenes en los cuales el individuo se piensa en sí mismo y se piensa en sociedad. Y por tanto, eso no es más que la expresión misma de un sistema, un concreto sistema. Todos los sistemas no son iguales. Me viene ahora a la mente, por ejemplo, la retórica usual con que, me acuerdo, el señor primer ministro francés, Manuel Valls, cuando vino a España y fue a Cataluña para conseguir, competir por la alcaldía, concurrir por la alcaldía, de estar con doble nacionalidad, me acuerdo que hablaba en términos de un relato y de una retórica que no era la retórica española tal y como está consolidada a día de hoy, conforme al sistema tal cual está establecido, sino que venía a trasladar en términos de nuestro idioma lo que no era más que la estructura de imaginería y de retórica francesa. Es decir, provenía precisamente de una serie de figuras retóricas, metáforas y expresiones ajenas a la concepción que el español tiene de sí y de la sociedad en la que habita, porque sencillamente eran transliteraciones tomadas tal cual del francés y por tanto abstraídas de una realidad social, histórica, intelectual y económica que nada tiene que ver con la nuestra. Y en cierto modo yo creo que por eso cuando yo lo escuché me resultó en cierto modo agradable en términos de renovación de un relato, pero también me sonó ajeno en términos comparativos con la realidad de los partidos políticos que escucho en mi entorno, porque sencillamente proviene de un ámbito donde la realidad tal y como es relatada
es distinta. Y a partir de ahí, precisamente, en cuanto se genera ese trasvase, ese trasplante de un individuo, de un entorno a otro con un distinto idioma, necesariamente los ámbitos con los cuales se plantea su intervención en el espacio público resultan completamente, cuanto menos novedosos, cuanto menos chocantes. Bueno, lo referente al... Yo creo que sí, entiendo lo que dices. Evidentemente podríamos señalar, es decir, podríamos desgranar lo que comentas, Gonzalo, en cuanto a marcos mentales, y también podríamos decir, hombre, hay cosas que son por completo indiscutibles, que forman parte de lo que es la articulación de la sociedad, ¿no? Y nos podemos ir a ejemplos muy concretos y muy pequeñitos como las normas de circulación. Evidentemente no cabe que nadie las discuta porque lo que estamos evitando es un mal que es la mortalidad en carretera. En ese sentido, sí puedo entender lo que comentas y tiene aplicación. Evidentemente, la realidad francesa, la tradición democrática francesa, implica unos conceptos que aquí son quizás, por desgracia, poco trabajados y resultan novedosos. Y también podríamos decir, en cuanto a marco mental, cualquier tipo de colectivo que trata de incorporar a nuestro imaginario otros pensamientos. Vamos a poner el caso del feminismo. Bueno, pues transforma el lenguaje en tanto que quiere hacer presente realidades que hasta ese momento dábamos de lado, ¿no? Entonces, pues bueno, pues cuando utilizamos el masculino y el femenino en contra de las reglas de la lengua, simplemente que tiene un fin economicista, el referirnos al masculino plural para abarcar la totalidad, y se resalta por parte del feminismo también el femenino plural como otra cosa que además ha de ser tenida en cuenta. Yo creo que los ejemplos que está proponiendo José Carlos son muy interesantes, también a nivel de lo que comentaba antes Juan con respecto a mi intervención anterior. Al final, el hecho de que alguien proponga una salida una desviación de las normas que todos nos hemos dado no tiene por qué ser negativo, y yo creo que cualquier sistema que aspire a mejorar y que no se considere perfecto tal cual es, tiene que aceptar esa retórica y esa idea, ¿no? Al final, volviendo al ejemplo que ponía José Carlos, que me parece muy ilustrativo, nosotros nos hemos dado unas normas de circulación vial, unas normas de tráfico, pero nadie se le ocurriría pensar que alguien está loco por plantear que a lo mejor el límite se pueda bajar de 120 a 110 o subir de 120 a 130. No necesariamente plantear una modificación o plantear un cambio en las normas tal cual están establecidas, incluso en su forma más general, es necesariamente negativo y supone necesariamente salir del marco garantista que nos supone necesariamente retroceder en el marco garantista que nos hemos dado a nosotros mismos. Lo que hay que hacer, o según yo lo veo, es plantearlo de tal forma, plantear estas salidas que forman parte de nuestra libertad individual, de tal forma que se haga, digamos, con la garantía de un respaldo mayoritario de la sociedad, sin imposiciones y sabiendo que la sociedad lo acepta como grandes y como buenos ciudadanos mayores de edad que son.
Perdón. Creo que aquí sería pertinente volver un poco a Ortega y a su diferenciación entre las ideas que se tienen y las creencias en las que se está. A mí eso no me preocupa, bueno, ojalá eso no existiera y hubiera una libertad de prensa absoluta, pero no es tan dañino cuando altera las ideas, que por ejemplo puede ser lo de los pronombres neutros que cita José Carlos, que no es más que una moda, que seguramente el año que viene dejemos de usarlo. Son unas cosas muy epidérmicas en la sociedad. El riesgo, por contra, vendría cuando altere las creencias, cuando ya, si llegara el día en que lleguemos a asumir que no hay diferencias biológicas entre géneros y nos comportemos como tal y la cultura genere, de esa creencia emerjan pautas culturales que ya sepulten esa cosmovisión, entonces sí será peligroso. Pero mientras sean modas pasajeras, creo que eso no es preocupante. La sociedad tiene recursos para defenderse. Hombre, yo intentando aterrizar un poco y volviendo al origen de lo que estábamos comentando, a lo mejor deberíamos hablar un poco sobre la idea de la verdad y quién tiene el patrimonio de la verdad, y a partir de ahí se otorga el poder de decir que otro no está diciendo la verdad y castigarle. Hay que tener en cuenta que desde el gobierno, esta cosa que se ha llamado Ministerio de la Verdad, y es cierto que es una exageración, pero bueno, es una vocación de nombrarse a sí mismo como garantes de algo tan absoluto como la verdad. Entonces, ¿qué ocurre cuando tenemos la certeza absoluta de que el propio gobierno miente más que nadie? Y esto se puede tirar de hemeroteca, y prácticamente cada conferencia del presidente del gobierno como mínimo te va a colar una muy gorda. Y pues eso, vas bajando en el escalafón y ministerio por ministerio son mentiras objetivas, dichas con la intención de manipular y sacar un beneficio. Cuando ese tipo de personas además retuercen el sentido de lo que es verdad y mentira hasta el punto de que el que se salga de esas supuestas verdades, que objetivamente sabemos que son mentiras y podemos comprobarlo, podemos hablar de leyes estrella como la renta mínima vital, que se comprobó que era falso porque no existía ese dinero ni lo iba a existir. Ellos sabían que estaban dando una cifra falsa para aplacar a la población hambrienta, que tiraron unos cuantos meses creyendo que les iban a dar algo que nunca estuvo en la hoja de Excel que se les diera. Tenemos ahora mismo el problema de los ERTES, que ya llega un momento que es como ir a echar la bonoloto, ¿no? La gente va allí y un día te parten la cara en la cola del SEPE, otro día no está el funcionario y otro día, si tienes mucha suerte, te lo dan. Y luego tenemos incluso cómo se corrompe la idea de la ciencia con la creación de verdades falsas, como el calentamiento global a causa de la acción humana, que es rigurosamente falso que eso esté comprobado científicamente, porque es imposible. Otra cosa es que sea posible o incluso probable, pero no es una verdad científica, y esa verdad científica se traslada nuevamente a un gobierno que la da por cierta y excomulga a quien se atreva a sostener la verdad científica, y es que no es demostrable. Entonces no sé si podíamos, como digo, aterrizar un poco y centrarnos en qué es lo que nos está viniendo y de qué va esto, qué es lo que está pasando, porque yo no lo tengo claro ni sé a dónde va. Bueno, yo es que pienso, Miguel, que el orden es precisamente, en términos lógicos, el inverso. No es que quien tenga la verdad es capaz de establecer un principio de poder. Es que aquel que tiene el poder establece la verdad. Eso es. Entonces,
A partir de ese orden lógico es como se estructuran los espacios de realidad aparente que todos habitamos. Cuando nosotros decimos que, bueno, incluso habitamos una determinada realidad y nos pensamos partícipes de esta, no, ni mucho menos. Es que no somos partícipes de una realidad, somos construidos conforme a cómo el poder establece esa realidad y la verdad que ésta necesita, ser expresión para garantizar la preeminencia y la prevalencia de los poderes fácticos que precisan que esa estabilidad social se dé. No hay una concepción, por muy incluso, refinada que pensemos de una sociedad libre, que no se base precisamente en el troquelado de los individuos conforme a una determinada concepción del humano. Porque cualquier sociedad no es más que la expresión de una determinada apuesta de lo que el humano o la concepción humana es o debe ser. Por tanto, me remito a lo que decía anteriormente. No es tanto un hecho de querer comparar en términos absolutos sociedades. Es que incluso en la matización de democracias no es comparable una a otra. Y a partir de ese punto, los individuos que nos decimos o que nos queremos todavía pensar ciudadanos, no es cierto que sean del mismo tipo, ni categoría, ni concepción, ni conciencia particular y propia entre unas sociedades y otras. Por tanto, la pretensión de querer asimilar bajo una retórica única, cuando hablamos de los demócratas, oiga, mire, yo es que tengo muchas dudas al respecto acerca de que cuando se dice eso realmente se tenga mucha conciencia de qué es lo que se pretende decir, cuáles son los elementos esenciales que dicen y que hacen que un sistema pueda ser considerado tal y en qué medida unas y otras son homologables. Y a partir de ahí, cuáles son los recursos de construcción de un relato que hacen que una sociedad pueda contener ciudadanos realmente libres y otras ciudadanos aparentemente libres que se piensan serlo, a pesar de que jamás lo serán, porque los elementos que consolidan la estructura de poder de su sistema no precisa que lo sean. ¿Alguien ha levantado la mano? ¿Juan? ¿No? Eres tú el que levanta la mano. Ah, perdón. Pues no sé, ¿qué otro perfil le vemos al tema? Estamos asquerosamente de acuerdo todos en casi todo. Vamos a intentar ver algo en lo que no estemos muy de acuerdo. Yo propongo una cosa, y es la pequeña parte de razón que puede haber en esta propuesta, y es que sí es cierto que con Internet se ha creado todo un aparato de propaganda malintencionada que se difunde como información a través de las redes sociales, y sí es verdad que ha podido interferir en alguna medida en las elecciones. Lo que también habría que preguntarse es si no tenemos derecho a mentir y hacer ese tipo de propaganda, porque en el fondo, ¿qué es la propaganda si no es eso? Creo que es cierto, esto último momentos, Miguel, quizás es interesante plantearlo también, ¿no? Pero creo que hay un matiz importante que tiene que ver con el hecho de que esto florece a la luz de Internet, como comentas, y es que ya no estamos hablando de gente expresando su opinión libremente, tanto si esta opinión tiene algo de verdad como si es pura mentira y falacia hecha tweet. Estamos hablando de hecho de aparatos enteros, de organizaciones, corpúsculos, etcétera, que realmente se dedican de una forma u otra a propagar ciertas ideas a una velocidad increíble y que no corresponden con lo que con lo que la gente piensa, ¿no? Al final se genera un volumen de información que no es real, pero que acaba afectando a la opinión pública y a lo que mucha gente piensa, precisamente por el hecho de que se le da un eco que no tendría de otra forma gracias a todo el sistema, especialmente de lo que se conoce como bots, que están
por todas las partes de las redes sociales. ¿Bots, B-O-T-S o V-O-X? BOTS. Bien. Que haya alguna relación entre BOX y BOTS ya no me aventura tanto, pero que hay BOTS, eso estoy Para Irene seguro. Lozano es lo mismo, una cosa y otra. Pues a mí Internet me parece nuestro carnaval actual, es donde somos libres y decimos lo que queremos. Con lo cual, ahí sí que me parecería preocupante si con la excusa de que hay fake news en Internet nos cierran el carnaval. La cuestión es que volvemos al origen de la polémica y es efectivamente, aun habiendo constancia clara de los bulos, a mí me gusta más la palabra bulo que fake news, realmente el gobierno, que ya ni siquiera el Estado, debe decidir por el ciudadano y debe, digamos, volvemos a la cuestión de origen de la minoría de edad, es decir, si da por hecho que el ciudadano jamás será capaz de distinguir esos bulos y siempre tendrá que darle el apoyo necesario para hacer ese trabajo. Entonces, eso sería lo preocupante, ¿no? Que desde mi punto de vista, que siempre, existiendo herramientas bueno, partiendo de la base que los bulos, los rumores, es algo que existe desde siempre, es una manera que tiene la sociedad de resolver sus propias dudas, ¿no? Su ausencia es una manifestación de la ausencia de información. Y entonces, combatir esos bulos o ayudar al ciudadano a entender, dar las herramientas para comprender las informaciones, para poner en duda que no se crea absolutamente todo lo que lee. No sé, ¿qué sería más eficaz? Desde mi punto de vista, yo creo que a veces son cosas muy básicas, se pueden contrastar. Alguien que tenga un mínimo de curiosidad con ese tipo de noticias puede encontrar la manera de resolver sus dudas y a lo mejor yo creo que en una democracia merece más la pena proporcionar al ciudadano estas herramientas. Como bien señalas, todo es una cuestión precisamente de acceso a información. Sin duda, el acceso esencial para que un ciudadano pudiese ser realmente esto y no caer en las garras de eso, es intentar precisamente dotarse de una serie de elementos precisamente de cuestionamiento de los propios sesgos de la mente que le porta. El problema es que la principal estructura sobre la cual se consolida nuestro régimen económico se basa sobre un principio satisfacente y no reflexivo, precisamente compulsivo de compra. ¿Por qué? Porque al final lo que se basa toda esta estructura económica es en la consolidación de un yo, de un artificio de ficción, de una identidad, sobre la cual sencillamente ir consolidando pues una necesidad permanente y permanentemente insatisfecha de consumo que consolide este régimen económico. Sobre esa construcción del yo, que es una ficción y es un sesgo mental, todas las trampas de nuestro intelecto que tratan precisamente de hacer que la realidad se amolde a nuestros deseos no dejan de estar operativos y no se ponen en cuestionamiento. De hecho, raro es la persona que se atreve a cuestionarse así y su estructura de pensamiento, porque precisamente eso llevaría necesariamente a diluir la ficción de un yo sobre el cual ha construido y apilado pues no solamente un montón de farsas y falsedades, sino sobre todo un montón terrible de mierda que ha ido comprando a lo largo de su vida y que no sabe ni dónde colocar. Con lo cual, ese yo creo que es uno de los principales problemas sobre los cuales se asienta y que es obviamente de carácter productivo económico, como cualquier problema económico y político serio. Un problema de información, un problema de construcción del sujeto en torno a una ficción y, por supuesto, también los mecanismos de ensoñación que nos llevan a pensar
que una aparente arbitrariedad o una aparente, mejor dicho, perdón, una aparente realidad o naturaleza estocástica, como decir, no determinista, como puede ser Internet, realmente no viene supeditado a unas fuerzas motrices que realmente establecen los márgenes de pensamiento y realmente de alcance de cualquier tipo de acción dentro de esta. Que podamos tener alcance, o sea, que tengamos acceso a una red global, no significa que nuestra capacidad realmente de poder introducir algún tipo de modificación en el relato impuesto sea factible. En ese sentido, yo difiero un poco en términos del optimismo antropológico que Juan tiene, y yo Internet lo asocio a la imagen, si quieres, de un mercado de valores. Aparentemente son un juego de números que podríamos pensar que detrás de ellos hay pues esa mano invisible, tan bellamente retórica y construida por Adam Smith, de bueno, pues de unos poderes aleatorios que van construyendo pues realidades financieras múltiples y en las cuales los individuos tienen la opción incluso de poder enriquecerse, ni mucho menos. Bajo la aparente aleatoriedad de los números hay una realidad fáctica de intereses creados y establecidos en los cuales cualquier pequeño individuo que se introduzca en ello puede sacar beneficio o perjuicio sin saber realmente a qué fuerzas atiene. Y a partir de ello, bueno, pues no digo que no se pueda establecer como margen de cierta maniobra, pero sabiendo perfectamente que no hacemos más que movernos en una espuma de un oleaje que ni de lejos somos conscientes de a qué intereses atienden, o mejor dicho, que sabemos sobradamente a qué intereses atiende y sobre los cuales no tenemos capacidad de influencia alguna. En este sentido creo que no difiere mucho, solo cambia quizá la escala, ¿no? o principalmente cambia la escala y el alcance de la tradicional forma de entender los medios de comunicación, bajo los cuales obviamente siempre ha habido intereses. Lo único que ahora Internet, pues, como digo, ha planteado una escala mucho mayor, mucho más global, y donde los intereses, por desgracia, además, son capaces de enmarañarse muchísimo más y de ocultarse y oscurecerse todavía más intensamente. Volviendo un poco al tema que motivaba nuestros diálogos de hoy, que era, como bien habéis dicho, la instauración de esta comisión para la desinformación, etcétera, etcétera. Creo que algo que no se ha planteado demasiado en los medios y que me parece interesante, o por lo menos yo no lo he visto, tampoco voy a hablar por todos los medios, es la idea de que si efectivamente se admite, como creo que se hace desde un lado y desde el otro del espectro político, ideológico político, que hay cierto problema con los bulos, con las noticias falsas, con la desinformación en general en Internet. Si realmente se admite esto como un problema, ¿por qué no planteamos una solución que realmente no dependa, digamos, del gobierno y del Estado, que al final siempre va a seguir una lógica partidista y una lógica de intereses electorales detrás? Se quiera o no se quiera, el Estado una institución o una comisión, organización, como quieras denominarlo, que controle la desinformación, va a acarrear o va a cargar consigo cierta influencia ideológica y política. Pero como digo, creo que no se ha explorado lo suficiente la idea de una institución en cierto modo independiente, o lo menos politizada e ideologizada posible, que admitiendo que la desinformación puede ser un problema por la coyuntura comunicativa y la coyuntura global en la que nos encontramos, una institución que sea capaz de tratar esto de una forma quizás más separada de lo que serían las estructuras y las nociones ideológicas y políticas tradicionales que
que obviamente están en las que se enmarca el Estado y el gobierno, digamos. Pero, Pablo, no parece que esta sea la intención del gobierno, no. O sea, No, estoy totalmente de acuerdo, Juan. Por eso digo que se ha planteado o sea, creo que se ha hablado mucho de esta comisión porque efectivamente es muy problemático que dependa de las estructuras gubernamentales. Sin embargo, nunca se ha planteado ni por parte del gobierno ni por parte de otras instituciones, digamos, de otros partidos políticos o de otras organizaciones, la posibilidad de que exista algo así desde una perspectiva o con unos orígenes fuera de lo que sería la política y los partidos políticos. Porque al final, lo queramos o no, y ya en esto se me lanzarán encima muchos filósofos, lo cierto es que en el mundo hay unos hechos. En la realidad física, social, política, etcétera, hay unos hechos a los que nuestras afirmaciones y las afirmaciones que realizan medios de comunicación, políticos, etcétera, pueden adecuarse o no. Entonces, plantear la posibilidad de que exista algo más allá o fuera de estos círculos políticos que eche un ojo o que sea capaz de determinar esa correlación entre lo que se dice y lo que es la realidad fáctica, podría ser de algún modo interesante, creo yo, lo suelto y vosotros. Hay algo de eso y es la parte un poco seria del asunto y la que tiene apoyo de la Unión Europea, y es desde el punto de vista de la seguridad nacional. Y ya se está haciendo cuando se ha comprobado que es un ataque extranjero para desestabilizar un país. Esto, por ejemplo, ya se sabe que desde Rusia se apoyó el lío en Cataluña, porque si caía Cataluña caía España, y si caía España caía Europa. Entonces esa parte sí es seria y tampoco nos vamos a poner tan metafísico como para decir que también habría que permitir eso hay que controlarlo y de hecho se hace. Otra cosa es que realmente se pueda llegar a controlar todo, es que la propia internet lo pone muy difícil. Pero el problema que yo veo es, aprovechando eso, el gobierno de turno le va a dar la vuelta probablemente para acabar controlando otras cosas que tengan que ver con su propio interés y no la seguridad nacional. Claro, yo creo que es una cuestión de que perfectamente, bueno, esto es susceptible de cuñadismo, pero me atrevo a decirlo. Al final es una cuestión de definir lo que sí que es un delito, que perfectamente, evidentemente, lo que afecta a la seguridad nacional lo es, y como tal perseguirlo. Y yo creo que ese es el marco en el que puede moverse el control, y eso ya no es algo que quede en manos de los gobiernos, sino que una vez que está definido como tal debe ser perseguido policial y judicialmente. Esa es mi conclusión al respecto. Sin embargo, yo os preguntaría de qué hablamos cuando hablamos realmente de unos intereses al margen de lo político. O sea, habéis sacado el ejemplo de Rusia. Yo me acuerdo de unas declaraciones de Putin, sabéis cuál es su tono, que siempre es enormemente parco y contenido en palabras, muy serio. Y él decía, mire, yo no he venido a política ni al ámbito internacional para hacer amigos. O sea, yo lo que hago es defender los intereses de una comunidad nacional de 150 millones de personas. Eso es magnífico en la medida en la que explicita nada más que la continuidad de un relato que es preciso ser impuesto, que no es otro que es el que trata de imponer todo político, que es la defensa de unos intereses políticos de una comunidad tal. Cuando en realidad lo que se pretende decir no es otra cosa sino lo que de por sí ya el suceso de la Comuna en 1871 expresó. Todo régimen no es la concreción de los intereses de una comunidad humana del conjunto de su ciudadanía, sino la concreción y la consolidación de la defensa de los intereses de la oligarquía que consolida la estructura económica y por tanto el poder fáctico que hace posible que esa sociedad, tal y como está configurada, sea.
Y en la medida que eso es así, todo ámbito de decisión y desarrollo político no es más que una pugna precisamente de los ámbitos de producción y de los ámbitos económicos de las respectivas oligarquías que consolidan cada una de las sociedades. Es muy difícil, por eso, y yo os lanzo la pregunta, cuando hablamos nosotros de que hay que defender unos intereses al margen de la política, ¿de qué hablamos? Porque no hay apenas margen alguno, por no ser mucho más cerrado, en el que realmente la política, y más aún, mejor dicho, la economía no sea, y por tanto aquellos que la gobiernan, definan los márgenes de todo cuanto pueda realizarse. Quiero pensar que hay una frontera en algún momento entre los intereses nacionales y los intereses de la oligarquía. Pero igual es solo un wishful thinking. Yo hay una cosa que veo en este mundo de las fake news que son evidentes, fake news que te llegan, pues los Facebook, el Twitter, que son un poco burdas y me parece que tienen una cosa buena y es que de una forma metafórica son como un relato mítico que por supuesto no está contando una verdad, pero sí está dando una respuesta imaginativa a cosas que no se están aclarando desde, por ejemplo, los gobiernos o las organizaciones internacionales, y que la gente ve a su alrededor, no lo encuentra explicación y quien debería explicárselas les dice que no está pasando nada. Entonces ahí es en esa grieta de credibilidad de la supuesta verdad oficial donde me parece incluso saludable que se produzca esa infección de fake news que creen un relato, aunque sea disparatado, que dé algún tipo de explicación. Lo importante no es esa explicación, que por supuesto es una payasada, sino que están poniendo el dedo en la llaga y diciendo, bueno, si usted no me explica cómo la Unión Europea no es capaz de impedir la invasión africana de su territorio, y lo único que me va a hacer es de manera sincronizada ponerme todos los informativos abriendo con una señora embarazada en una patera para que me dé mucha pena y no sea capaz de defenderme a mí mismo, pues entonces me parece muy saludable que alguien se distribuya un meme en el que le da una explicación, aunque sea alienígena, a algo que lo grave es que no me están dando una explicación de qué es lo que está pasando y por qué no hacemos nada. Sobre esto, pues lo mismo podemos hablar de el sistema financiero internacional, los paraísos fiscales, el comercio de drogas, comercio de armas, tráfico de personas, cualquiera de esos grandes temas de los que no te están contando lo que de verdad ocurre. Entonces, bueno, me parece bien que, aunque sea de una manera aberrante, alguien diga, bueno, pues si estos no lo explican, voy a dar yo mi versión, y al menos que el tema no desaparezca, que ahora tengan que contestar de alguna manera. Y justamente creo que por ahí es por donde va este mundo del ministerio de la verdad, acabar con ese tipo de cosas. Ciertamente es lo que decía antes, esto que vemos hoy día pegado en un cartel de Facebook, que es lo que antiguamente eran los corrillos de pueblo y los rumores. Y el rumor tiene ese fundamento social y esa explicación que es la ausencia de información, la necesidad de saber algo más que no termina de encajar. Necesitamos responderla, entonces ahí es donde van fluyendo. Es algo que se ha trasladado y que es histórico y contra lo que no se puede luchar, porque si prohíbes que aparezca por Facebook, pues aparecerá por Foro Coches, y si cierras Foro Coches, pues me lo contará la vecina. Pero siempre buscaremos explicaciones a realidades que no comprendemos o que evidentemente hay algo que no termina de encajarnos. Lo diremos en público ante miles de personas, como nos permite hacer las redes sociales, o lo diremos en privado en el salón de nuestra casa bebiendo té y en voz baja. Gonzalo, ¿tienes el micrófono apagado? ¿Te has desenchufado?
Disculpad, quería decir que, como bien sabes, José Carlos, está esa butad que dice que en España, si lo que quieres es que algo no se sepa, públicalo. Bien, ciertamente el problema que está asociado a todo esto es la incapacidad de poder salirse fuera de lo que es un marco de pensamiento a la postre. Y esa incapacidad nos lleva pues a buscar soluciones alternativas, vuelvo a decir. Y vuelvo a preguntar si acaso esas soluciones alternativas realmente tienen alcance. Y si esas soluciones alternativas realmente están asentados en un juicio crítico consolidado y por tanto con capacidad de realmente transformar algo, o si por el contrario son sencillamente juegos de corro, ¿cómo decir? De juegos de, podríamos decir, de comadres, que a la postre no acaban de llevarnos a encarar un enjuiciamiento crítico, sencillamente porque el espacio público, consolidado por el ámbito de retórica que el propio poder construye, nos ha llevado realmente a que no podamos, como sociedad, articulados unos individuos con otros, a establecer un razonamiento que nos pueda permitir sortear los márgenes que delimitan de una forma irrebasable el esquema mental en el que nos encontramos. En este caso tiene pinta de que sí están consiguiendo influir, y la prueba es la reacción que se está teniendo, en este caso con la Comisión esta de la Verdad o con cualquier otra cosa que se haga, y quien está lanzando estas cosas reconoce que le han bombardeado ya varias veces y ha salido, como yo decía al principio, lo que no debería haber salido, que era la victoria de Trump, y luego el sí a salir de la Unión Europea de los británicos. Así que sí que Internet parece ser que tiene capacidad de movilizar a las personas en contra de la propaganda institucional pasiva. No, sí, otra cosa es que eso sea malo, pero... Claro, es que ahí es donde estoy llevando precisamente el pensamiento. Quiero decir, que puedas conseguir movilizar a personas bajo una determinada consigna tan falsa, al final no acaba de llevarnos a ningún ámbito de realidad social certera. Quiero decir, el hecho de que cojan una imagen de cualquier persona, de cualquiera de nosotros, y debajo lo que hagan sea entrecomillar un absurdo que no ha salido por nuestras bocas, pero sencillamente se coloque en redes y sea difundido masivamente para conseguir realmente generar un estado de opinión a favor o en contra de una determinada persona, eso no es en principio un mayor problema en la medida que los individuos fuesen capaces realmente de poner en juicio todo tipo de información que les llegue y les sea, por tanto, brindado. El problema es cuando los individuos no tienen la capacidad de poner en duda nada. Ese es un problema que viene asociado precisamente al modo con que estamos acostumbrados a tratar la información, tanto la oficial como cualquier otra. Y en la medida en la que así sea, la rumorología o las ficciones que todo sistema cree son absolutamente asumidas con naturalidad y no necesariamente de una forma edificante. Me viene a la mente la forma con que concebimos el espacio público en España y la forma con que construimos nuestro espacio de debate. Es inexistente en muchos términos comparados con otros países. Pones la televisión francesa y tienen programas en los cuales el espacio de debate es real, en el que la pluralidad, esa palabra tan utilizada y tan poco realmente ejercida en medios, es cierta, donde puedes ver realmente un espectro global de una sociedad. Puedes ver cómo en un programa como puede ser incluso de prime time, no estoy hablando tampoco de tengamos que hacer programas muy sesudos, como la extinta clave de Balbín, que se fue para no volver jamás, sino precisamente incluso programas, por desgracia, quiero decir, con programas como, por ejemplo, como On n'est pas couché. Es un programa de prime time, pero tiene una gran bondad. Lo que hace es una cata, vale, desde una perspectiva de espectáculo, desde una perspectiva, pero al final es una cata de la información y de las personalidades esenciales que conforman una sociedad. De tal modo que tienes un entrevistado que pueden ir todas las semanas de la política, del ámbito de la cultura, del ámbito de la literatura, del ámbito del teatro, del ámbito de la ciencia. Quiero decir, hay una realidad de un relato, de un debate público que es expresado de una forma, conscientemente explícita en el ámbito de los medios. En España no es tal.
O sea, en España yo personalmente estoy yo ya cansado de año tras año no ver más que las mismas caras diciendo las mismas cosas en razón a cuáles sean los partidos o en razón a los grupos de interés económico a los cuales estén supeditados. Con lo cual, realmente el debate político no es un debate social cierto, ni representativo. Es un debate sencillamente expresión de unos poderes que establecen precisamente unos peones sobre los cuales se articula una retórica. Pero eso no es un debate social, eso sencillamente es una consolidación de un régimen bajo un principio de dominación de medios. Ahora es Juan el que se le ha desconectado. Perdón. Al principio parecía que habéis caído en mi optimismo existencial, pero luego ya os habéis vuelto a vuestro... El lado oscuro, Juan, el lado oscuro. Al lado oscuro, sí. Un ejemplo es la ley CELA. Normativa absurda, psicotrónica, fuera de toda relación con la realidad y más propia de personas dementes. Ayer se aprobó una ley educativa que es insostenible, lo mires como lo mires. Bueno, el colegio de mi calle ya está empapelado contra esta ley y estoy seguro de que el uso de las redes sociales y de Internet va a generar de aquí a muy pocos días, tal vez semanas, un movimiento de resistencia estudiantil a esta ley. No todo está perdido y nos podemos defender. Pero yo lo que he hecho en falta realmente es en el ámbito público una disposición realmente a poder, desde la perspectiva tanto de los alumnos, tanto de los profesores, tanto de los creadores de contenidos, que sean realmente ellos los que tomen el debate público. A mí no me interesa para nada lo que piense un señor A o B de un bando u otro, ni me interesa lo que piensen los grupos mediáticos que configuran cada uno de sus ámbitos de decisión. Me interesa realmente cuál es el sentir de un debate social en el que la sociedad, el pueblo, en su sentido, si quieres más burdo, ese término, tome realmente la voz y ver y que señale realmente cuáles son las deficiencias, bondades o perjuicios que una determinada ley, sea esta o cualquier otra, pueda realmente beneficiar o perjudicar a la sociedad misma. Y eso es lo que yo he hecho en falta. He hecho en falta esa parte de representación de la realidad social cierta que no tiene por qué ser mediada institucionalmente, sino que la propia sociedad tiene que tener la capacidad de poder realmente debatir en el ámbito público y en el ámbito institucional también, al margen de las estructuras usuales de medios, para que exactamente la voz de esa sociedad pueda ser expresada en los términos en la que ésta pueda. Lo que no bueno, es... eso, yo creo que eso alguna vez lo hemos comentado sobre la estructura de la comunicación y los medios. Creo que viene a cuento hablar de un personaje que a mí me resulta especialmente repulsivo como Noam Chomsky, pero es verdad que él lleva muchos años explicando su teoría de que la información en la prensa no es libre porque depende de una relación impropia entre el poder económico y el poder político que hacen que lo que se emita sean unas versiones que no perjudican esa estructura de poder. Aunque sea por una vez, estoy de acuerdo con esa parte de Chomsky, aunque por supuesto lo que a él le gustaría es, como a Pablo Iglesias, que solo hubiera un órgano de expresión y controlarlo él y callarle la boca a todos los demás. Lo que hace falta es más liberalismo y que abra la puerta a más voces. Y en ese sentido, Internet ya lo es. Lo que pasa que, claro, son voces balbuceantes con poca capacidad de expresarse y con plataformas muy dignas pero muy pequeñas como podemos ser nosotros mismos, pero es la teoría de los 1000 cortes que usaban los torturadores chinos, ¿no? Y llegar a producir 1000 pequeñas heridas que acaben con la vida del condenado, y eso sí nos lo da Internet. Es lo que había comentado Juan con la oposición a la ley. No puedes contar con que ningún medio de comunicación le haga una oposición fuerte. La propia oposición del Congreso pues es como la oposición guineana y están ahí solamente para llevarse su nómina,
pero las personas a las que le afecta en su vida diaria sí lo van a comentar en su grupo de WhatsApp de las mamás del equipo de fútbol, en su Facebook, en donde sea. Y eso, mientras nos permitan votar y no se demuestre que Indra luego reescribe nuestros votos, pues hará que nuestra opinión sea tenida en cuenta. No solamente Chomsky, también en España Jesús Cacho dejó explícito que precisamente esa tendencia a la unificación de los poderes financieros llevaba necesariamente a una necesaria monopolización, por tanto, del relato. Por tanto, al final, el propio señor Cacho expresó de una forma muy explícita la vinculación necesaria del relato, poder financiero, económico y al final político. Yo, por seguir con el ejemplo de la ley CELA y la oposición que olemos en el ambiente, a mí me preocuparía si el representante de los padres de la educación concertada o de la educación especial asistiera un día a los desayunos de la UNO y le dieran el micrófono abierto para que dijera lo que quisiera. Eso me llevaría a pensar que hay algo putrefacto de fondo. Sí, ya no te lo creerías, ¿no? Sí, yo lo que me alegrará mucho será cuando tomen las calles y los medios de comunicación nos digan que son milicias fascistas y veamos ahí a la madre empujando a su niño con una discapacidad en la silla de ruedas y te sin digan mascarilla. Esto es el fascismo que viene. Dices, pues es una pobre señora con su hijo. Entonces sabremos que la sociedad sigue viva, que es lo que yo creo, ¿no? Que la sociedad está viva y que no es tan fácil vencernos. Nos patean la cabeza, pero no quiere decir que no nos podamos levantar. Y además a partir de ahí es posible que sí haya una reacción y se empiece porque a veces ha ocurrido, ¿no? Con leyes que patinan mucho y el propio gobierno ve que tiene que recular, pues se puede empezar en los medios oficiales a darle cabida. Bueno, esto no era exactamente así, ponerte algún ejemplo penoso de una madre que con 8 niños y tal, sí, pero el empuje tiene que ser desde abajo, claro, desde arriba no va a pasar, eso seguro. ¿Habéis visto el vídeo de Bertín Osborne ya? Su hijo tiene parálisis cerebral. Entonces, según la ley CELA, este niño va a tener que ir a un colegio normal. O sea, va a tener que ir el niño en la silla de ruedas y lo van a poner en una clase con alumnos de su edad, cognitivamente normales. Pues vamos a ver qué pasa. Yo, por ejemplo, creo que uno de los problemas de la educación es la igualdad. Es una cosa completamente estúpida. La vida no es igual, no tenemos las mismas capacidades. Gracias a Dios, claro, eso es lo bueno, que cada uno tiene una habilidad para una cosa, pero nuestro sistema educativo, que se hizo para fabricar obreros de la Pegaso, está hecho para que todo el mundo saque un 5 en todo, en lugar de que los que tienen una habilidad para una cosa se puedan formar mejor. O sea, por supuesto, la intención es destruir la educación pública, pero yo me refiero al vídeo de Bertín Osborne, que es un vídeo que ha grabado él en su casa con su móvil, ya es viral. O sea, buscad Bertín Osborne en Google y es lo primero que os va a salir. Bueno, pues eso no es tan fácil de controlar por parte del gobierno. Bueno, a Donald Trump le han cancelado tweets, ¿no? Es decir, es perfectamente viable. La cuestión es, quizás una perversión de términos, ¿no? Es decir, todo el mundo está de acuerdo en eso, en igualdad. En igualdad, ¿quién lo va a discutir? Igualdad de derechos y oportunidades, por supuestísimo. Aquí todos nos apuntamos. Entonces, cuando se me adelantó Pablo. Espera ahora, Pablo, tranquilo, que ahora te dejamos hablar. Pablo. Y la cuestión es que igualando, pues llegamos a lo que dice Miguel de igualar por abajo. Es decir, pervertimos una cosa como es la igualdad de derechos y oportunidades y ya nos ponemos a luchar contra la naturaleza y en esa que podemos hablarlo también, otro tema,
En esa perversión, pues ya luchamos contra las leyes de la física y la termodinámica. Es decir, pues evidentemente, pues chicos que son 100% dependientes las 24 horas del día, pues evidentemente no pueden asistir a las mismas clases porque o se quedan descolgados o efectivamente arrastran hacia abajo a todos los demás. O las dos cosas. Aquí podría haber otra segunda interpretación bastante más siniestra, que es lo que dicen algunos periodistas ya, es que el gobierno impone estas leyes tan absurdas y crueles a sabiendas, para dejar claro que mandan ellos. Bueno, en todo caso, yo creo que hablamos de conceptos de igualdad que, vuelvo a decir, vienen definidos y sesgados en razón al modo con que se nos quiere imponer ese concepto. No hay ningún concepto, ninguna palabra que sea naif ni que sea inocente, ninguna. Por muy elevada que pensemos que sea y por muy grandilocuente y altisonante que pretenda parecérsenos, con lo cual, cuando hablemos de cualquier concepto, al final lo que estamos hablando sencillamente es de la apuesta que el poder económico establece en razón a una serie de criterios que se adecúan a sus necesidades. Hablabas precisamente antes, Miguel, de, que en plan de chanza, pero bueno, lo importante ha quedado bien claro. O sea, dice, no, es que tenemos un sistema educativo para crear mano de obra para tal o cual tipo de finalidad. Y así es. Quiero decir, el sistema de Estado y por tanto todo cuanto de ello depende. Pues no lo he dicho en broma, lo he dicho completamente en serio. No, es que es así, o sea, aunque sea... Es un sistema hecho por expertos en destrucción de mentes y para impedir cualquier asomo de pensamiento creativo y de desarrollo de la personalidad. Así es, pero es que tampoco creo que tengamos que verlo desde una perspectiva de maldad antropológica, sino sencillamente de algo tan absolutamente frío y carente de ningún tipo de finalidad como es sencillamente el de la utilidad. Es decir, si tienes una estructura económica que no está supeditada a la necesidad de la creación de una mano de obra especialmente cualificada en términos de desarrollo cognitivo, tú tampoco tienes por qué esforzarte en tratar de crear una estructura social capaz de proporcionar una mano de obra que se aleje de los propósitos de la estructura económica que sostiene ese Estado. Y por tanto, esa estructura de Estado, y me da igual si estamos hablando de la estructura educativa, de la estructura administrativa, de la estructura, incluso, por qué no decirlo claramente, también de la protección social, vendrá supeditada única y exclusivamente a los intereses de la pervivencia y, por tanto, del beneficio de la estructura económica que permite que ese coágulo de Estado sea viable. Por tanto, no es ya una cuestión ni siquiera de encontrar una maldad intrínseca en ningún tipo de propósito. Sencillamente es algo tan básico y sencillo como una adecuación necesaria a unos intereses. Y a partir de ahí, la sociedad, en tanto que sencillamente articulada conforme a ese propósito, a esa finalidad, está sometida a las modificaciones precisas para que esa adecuación se dé. Y no otra, porque no tiene sentido a la postre configurar un factor productivo trabajo que no se adecue al propósito de excedente de beneficio que la estructura económica que, vuelvo a decir, sostiene esa estructura social precisa. Yo eso lo veo igual, pero también es verdad que está fracasando el modelo económico y en gran parte es porque el modelo educativo está mal hecho. Entonces, eso probablemente en el desarrollismo, por eso decía el ejemplo de apretar tuercas en la Pegaso, era un círculo virtuoso. Entonces, bueno, mejor o peor, nos iba bien. Teníamos cubiertas las necesidades básicas, pero ahora ya no. Entonces ahora es más necesario y urgente que nunca que la educación forme personas críticas y autosuficientes y capaces de pensar por sí mismos y encontrar soluciones imaginativas a un mercado laboral, por ejemplo, que no tiene nada que ver con el que supuestamente existía cuando se desarrollaron todas estas leyes, que las leyes estas vienen a hacerlo cada vez peor, pero no tocan nunca lo
lo importante, y es formar a las personas para que la vida les sea lo menos hostil posible, y eso no lo hacen en ningún caso. Es que a lo mejor el problema base de todo esto es ese apriorismo. El propósito de la educación, bajo un principio ilustrado, por supuesto. O sea, no, y de utilidad, porque esas personas luego te las vas a tener que encontrar desocupadas y sin capacidad de reaccionar. Recuerdo, es un ejemplo que José Carlos siempre me ha comentado, porque él conoció personas del este de Europa, de Alemania del este, y había personas con 50 años que eran completamente irrecuperables porque les habían formado para un mundo que ya no existía. Y nosotros seguimos insistiendo en hacer eso. Sí, bueno, sí, sin duda, pero en muchos aspectos también hemos creado precisamente perfiles para una realidad de un país que no existe. Quiero decir, y en esa medida entiendo, en ciertos aspectos, que el sistema reacciona adecuándose de tal modo que lo que pretende es precisamente perfeccionar el resultado de su sistema educativo. Allí donde no se precisa una producción de alto valor, no hace falta tener que someter a una estructura humana a un proceso formativo que le exija un esfuerzo alto para intentar obtener ese valor preciso, que por otro lado no va a tener desarrollo en ese país. Entonces, en cierto modo, por eso te digo, yo no veo tampoco maldad, veo algo tan triste como una adecuación a una necesidad y a unos intereses de carácter al final puramente financiero, es decir, de unos estados contables a final de año. Y a eso se somete todo. Hace un par de días vino el fontanero a casa y yo le dije que le pagaba por internet, que le hacía una transferencia por internet. Y se enfadó, me dijo que eso era imposible, que no se fiaba y que en efectivo, bueno, fue una vaina porque tuve... Pero claro, este señor, dentro de 3 o 4 años, ¿qué va a hacer? Si no sabe ni cobrar por internet, si no sabe manejar internet. Hombre, la cuestión no es que no sepa, que posiblemente si el Netflix lo pagará por internet si es necesario, pero que lo que no quiere es que figure en ningún registro contable esa cantidad de dinero que se guarda en el bolsillo y listo. Sí, ahí has topado con el autónomo. A mí lo resaltaba mucho que es que no sabía usar internet. Ese es el argumento. Pero el inocente he sido yo. Yo soy el que no tiene futuro en 3 o 4 años. El autónomo sobrevivirá con la cucaracha después del Armagedón. Pero más que nada por tratar de hilarlo con lo que es el concepto de eso que consolida el relato, al final la sociedad y cada uno de los perfiles que al final cualquiera de sus instituciones crea no es más que la expresión misma de los márgenes de actuación, de pensamiento, de habla y de creación que la sociedad precisa, o mejor dicho, que los poderes fácticos sociales precisan para que pueda seguir consolidando la estabilidad de esa forma de apuesta social. Y a partir de ese punto, quiero decir, no hay margen de poder salir de ello. Y cualquier tipo de inadecuación de un individuo a ese margen establecido supone necesariamente su expulsión. Hay una legión de personas altamente capacitadas en España que han tenido necesariamente que abandonar el país porque por motivos laborales no encuentran acomodo. Eso no significa ni que el país sea mejor ni que el país sea peor, significa que el país no les necesita. Algo tan absolutamente claro, conciso y si quieres absolutamente acerado como una falta absoluta de necesidad de mantener una masa laboral que en absoluto encuentra lugar porque sencillamente el capital tal y como está configurado en el país no les precisa. Pues sí, hemos vuelto otra vez a otra de nuestras casillas de salida y es un país que se ha abandonado a sí mismo y que ya le vale con lo que funciona porque el reparto de poder y de dinero ya está hecho. No hay verdadera necesidad de mejorar cuando quien puede mejorar ya le va bien. Eso es lo que creo que estamos de acuerdo. Hay una película que se llama Kill Them Softly, Mátalos suavemente, y me acuerdo que hay una parte de, no sé, en la película recuerdo que dice los Estados Unidos no es un país, los Estados Unidos es un negocio. Todo país es un negocio.
No hay estructura social que no sea un negocio. Y precisamente su rentabilidad es lo que permite garantizar su continuidad. Y ese es el problema que yo veo en España, que eso ya ha dejado de pasar. Es un mal negocio. La frase no, no me parece mal, pero es que lo que quiero es vivir en un país que sea un buen negocio. no debe ser mal negocio para aquellos que hacen que su negocio sea. Y en la medida en la que eso sea así, al final eso es lo que consolida el statu quo que uno habita. Sí, Claro, pero van a menos, ¿eh? Realmente es una oligarquía tan pedestre que va a menos y ella misma demuestra que no tiene capacidad de reinventarse, de meter oxígeno nuevo. Es ese mundo de la aristocracia que se casan entre primos y al final son todos niños monguis y hemofílicos. Y eso nos está pasando desde hace ya muchos años en España. Una de estas semanas tenemos que hablar de este columnista que en su libro habla justamente de eso, que nuestra oligarquía es una oligarquía irrelevante y que ya no aporta prácticamente nada más que el dominio de la propiedad, pero que son totalmente prescindibles en un esquema más grande. Hablas de solo que llevan extrarregionales. 500 años así. Sí, sí, sí. A mí eso me parece interesante, pero eso ya es para otro tema, para otro podcast. De hecho, probablemente España es uno de los estados del mundo donde a una minoría selecta, a una contraélite inteligente, le debería resultar más fácil tomar el poder. O sea, de hecho, aquí son tan tontos que no debería ser especialmente difícil subvertir el orden. Bueno, según explicaba este Hernández, por lo que yo leí un poco de lado, pero que es muy interesante, es que su única aportación es tener la propiedad de, por ejemplo, la titularidad de las grandes empresas y concordarse entre ellos para que las cosas les beneficien. Cada decreto ley haga que haya menos competencia y más atornillamiento en el poder. Pero según este señor que se dedica a estudiarlo, el problema es que como solo aportan eso, es muy fácil que llegue alguien con más poder y más dinero de fuera y les quite de en medio, que es, por ejemplo, lo que puede ocurrir después de esta crisis con el capital chino. Porque si tú lo único que aportas es que tienes muchas acciones de Telefónica, Telefónica se va a desplomar porque no la has cuidado y porque tu país se ha fracasado y te van a quitar las acciones y ya no pintas nada. Y vamos a ser una colonia de multimillonarios extranjeros a los que no les importa nada más que cada español siga pagando su recibo del gas y de la luz y de Telefónica. Sí, pero la titularidad de esa propiedad no modifica el statu quo de la realidad del capital que consolida la realidad social del país que habitamos. No, claro, por eso este señor explica que están en riesgo como oligarquía, porque no han aportado nada y cada vez menos. Entonces llegará alguien que, si es por dinero, meterá más dinero y les quitará ese puesto. Sí, pero y digo, a estaremos nivel... en manos de lo mismo. Sí, viene a decir que estaremos en manos de lo mismo, pero que encima serán extranjeros. Así es. Me parece un buen ejemplo de lo que digo. O sea, si ahora de repente los chinos deciden respaldar a una contraélite intelectual, político-económica, sería relativamente fácil. Pero ¿para qué van a querer apoyar a una élite, a una contraélite, si se lo pueden quedar directamente ellos? Claro, solo pueden les poner un interesa el nombre de mercado. paja, Les interesa solamente un mercado reducido a la mínima expresión y que no tenga ninguna capacidad de competir en innovación ni en tecnología, en nada. Pero ya depende de que los otros no quieran, no de que estos sean tan fuertes que no haya manera de atacarles. En todo caso, no nos hagamos ilusiones. Quiero decir, eso seguirá siendo aplicado para hacer que el margen de pensamiento de todo cuanto hacemos, decimos, pensamos y realizamos siga siendo lo que es, del modo más provechoso, obviamente, para que aquellos que imponen eso permita que todo les siga saliendo igual de bien. Pues una vez más, con esta reflexión tan optimista, vamos a ir dando por terminado el Triálogos de hoy, que hemos resuelto para siempre la cuestión de la información y el control de los gobiernos sobre ella. A ver, el minuto de gloria, empezamos por ejemplo por José Carlos.
Voy a reiterarme en todo lo que he estado diciendo. Yo creo que lo hemos machacado una y otra vez, pero esta vez me toca a mí ser optimista y yo creo que eso no puede controlar una masa crítica que realmente quiera serlo. Se puede tapar lo que salga por Facebook, se puede tapar lo que salga por Twitter o por cualquier canal, pero eso no impide que sigamos comunicando y los que quieran ser ciudadanos críticos encontrarán su cauce. Muy bien. Juan. Yo un poco lo mismo. Yo tiendo a ser optimista. Yo creo que en toda sociedad, históricamente, desde las cavernas, ha habido espacios de libertad en los que el poder no ha podido meterse, y eso está sobre nuestras vidas, pero aún así nosotros encontramos cauces para dar rienda suelta a la libertad de expresión. Todo esto mientras no consigan traspasar esas fronteras de la vida privada y de las estructuras sociales independientes o autónomas. Uh-huh. Y Pablo, ¿cuál es tu minuto de gloria? A modo de conclusión, me gustaría reincidir en algo que creo que he ido mencionando a lo largo de nuestra discusión, que es la necesidad de que la libertad de expresión se considere o englobe más o mucho más que lo que uno pueda expresar verbalmente, ya que la expresión, el lenguaje, digamos, está no solo en lo que decimos, sino también las diferentes estructuras sociales y políticas a través de las cuales canalizamos esta expresión. Del mismo modo, también creo que es importante reincidir en el hecho de que efectivamente la sociedad actual quizá tiene un problema de desinformación, un problema que se ve agravado con respecto a la situación de hace unos años debido a la propagación de Internet, a la interconectividad de los usuarios en la red, y que trae como resultado la necesidad de algún mecanismo de lucha contra esta desinformación que puede resultar tan dañina. Ahora bien, cualquier mecanismo que haga esto debe permanecer lo más alejado posible de cualquier tendencia o corriente política e ideológica que pretenda mantener a los ciudadanos de una forma u otra en la minoría de edad. Nos falta solamente Gonzalo. Bueno, ya sabes que mi optimismo antropológico y mi marxismo militante me lleva a entender una realidad única, que es las estructuras económicas definen la realidad del contexto de producción en términos de oligopolio de los factores productivos, y en la medida en la que toda esa realidad venga supeditada conforme al esquema productivo existente, todo cuanto hay en términos de esquema de pensamiento y de realidad social vendrán supeditadas necesariamente a los intereses que esta estructura de poder desee imponer. Pues yo brevemente no puedo añadir mucho más. Solamente diría que no debemos desestimar la oportunidad de diversión que suponen las tiranías, es lo que tienen de ridículo. Cuanto más tiránico, más ridículo. En este caso, este consejo ya llega a cotas nuevas de estupidez y de risibilidad, y eso que nos llevamos. Seguiremos divirtiéndonos a su costa mientras tengamos la luz pagada. Bueno, y a malas siempre nos quedará Bananas de Woody Allen. Pues si no, nadie quiere remachar nada, lo dejamos hasta la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? Buena semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias por escucharnos. Si te ha gustado este episodio, puedes seguir escuchándonos en iVoox cada semana. Hasta la próxima.